un sobre mamila, porque es grueso. Sí. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre asistencia a la administración de medicamentos, pero por la vía no parenteral, ¿ya? Es decir, vamos a hablar de la vía oral, sublingual y tópica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre la vía de administración no parenteral. Entre ellas vamos a hablar de la vía oral, la vía sublingual y la tópica. Lleva tu protector. Sí, lleva el protector. Ya. Bien. Bien, ahí vemos, ¿no? A una mamita dándole sus gotitas a su baby. Bien. Vamos a hablar de las características de la vía de administración, de la vía oral, ¿no? De la administración de medicamentos, en la cual vamos a ver nosotros que el fármaco entra en contacto con la mucosa gastrointestinal, lógicamente, ¿no? La absorción a través de la mucosa gástrica se produce por difusión simple. Los fármacos liposolubles se absorben bien en el estómago. ¿Por qué? Por la acción también de los ácidos gástricos. Las características de la mucosa intestinal, tenemos, por ejemplo, que es una zona, una superficie extensa. Ya. Gracias. Bien. Un ratito, que están llegando, chicos. Bien, aquí tenemos que la mucosa intestinal tiene una gran superficie, una buena irrigación sanguínea. Lógicamente está formado por el peristaltismo, que es una de las funciones importantísimas de la zona gastrointestinal. Y también tenemos que su pH es más cercano a la neutralidad que del mismo estómago. Aquí que hace este pH hace que los fármacos se absorban por difusión pasiva muy bien en este medio. Es por ello una de las principales vías de absorción. ¿Qué pasa? ¿Me puedes traer el mouse? La absorción gástrica está disminuida en pacientes que hayan sufrido una gastrectomía. Lógicamente, una gastrectomía viene a ser una cirugía a nivel del estómago. Al disminuir la superficie del estómago, claro está que estos pacientes van a tener una absorción disminuida. El tiempo de contacto con la mucosa es importante y está relacionado con el tiempo de paso por el estómago, la velocidad de vaciamiento gástrico, con el tiempo de tránsito intestinal, la absorción puede verse alterada también a su vez por si el fármaco se absorbe en el estómago o también la exagerada rapidez del vaciamiento gástrico. ¿Ya? Entonces, si el fármaco se absorbe en el intestino, por la estimulación excesiva del peristaltismo se reduce el tiempo de absorción. Ahí vemos que las características de la vía oral de administración de medicamentos tiene ventajas que hacen que sea la vía de administración más frecuente. Autoadministrable, no se necesita la participación del personal especializado,
No requiere que sea estéril específicamente. Tenemos, por ejemplo, si se consume demasiado fármaco, para evitar la muerte de un individuo, en el caso de suicidios, se puede inducir al vómito y se puede efectuar un lavado gástrico. Entonces, que también tiene algunos inconvenientes, claro está, ¿no? Por ejemplo, esta vía, la vía oral, no se puede administrar medicamentos a un enfermo que está vomitando, porque es lógico, no toleraría el medicamento en el estómago, lo eliminaría. Entonces, ya que no lo absorbería, porque lo va a expulsar inmediatamente. No se puede administrar tampoco esta vía oral en personas que están inconscientes. Claro está, ¿no? Porque no cuentan en estos momentos con el reflejo de la gastroesofágico, de la deglución, ¿no? Entonces, pacientes que están en coma, inconscientes, o pacientes que se encuentran en debilidad extrema, porque podrían hacer una aspiración, lo que significa que, aspiración significa que este contenido se puede ir a la vía respiratoria, lo cual llevaría a un cuadro de una neumonía, y con ello producir la muerte del paciente. Los medicamentos administrados por esta vía son susceptibles de sufrir eliminación perisistémica. Y el primer paso es el primer paso hepático. Recordémoslo, ese primer paso hepático es muy importantísimo recordarlo en todo momento, porque el hígado, como habíamos conversado desde un inicio, tiene una función del metabolismo, de depuración, de desintoxicación en nuestro cuerpo. Es el órgano más noble que tenemos nosotros, que lógicamente al pasar por la vía oral, este medicamento llega al primer paso, que es el paso hepático, así se llama. Entonces, esto va a hacer lógicamente que disminuya muchas veces la concentración del medicamento. Algunos provocan también irritación y afectan al pH del estómago. Su absorción es irregular por el factor farmacocinético. Algunos fármacos requieren de la ingesta previa de alimentos, como ya lo habíamos dicho, que es por la protección de la mucosa gástrica. Ahora, por ejemplo, hay medicamentos que los están produciendo con protectores de la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, eso significa que tú lo ingieres y te protege la mucosa, no se irrita, no se produce la famosa gastritis y no hay esa reacción. Y de tal manera que con la ayuda de la ingesta de medicamentos, con la ayuda de los alimentos, ciertos medicamentos se toleran muy bien. ¿Ya? Hay, por ejemplo, algunos fármacos destruyen enzimas y bacterias naturales del organismo. Eso lo sabemos. Por ejemplo, hay ciertos antibióticos que cumplen esta función, ¿no? Bueno, eso también tiene ciertas desventajas, pero todavía no han inventado el medicamento perfecto. En algunos casos el paciente olvida tomarlos, es verdad. Muchas veces a nuestros pacientes tenemos que poner sus medicamentos con temporizadores. Existen ahora unos pastilleros en la cual tú colocas, tienes una alarmita que te avisa la hora en que lo va a ingerir el paciente, ¿no? Para que no te olvides. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las formas farmacéuticas utilizadas en la vía oral en la administración de los medicamentos. Por ejemplo, estas pueden ser comprimidos normales. Bueno, en algún momento los hemos tomado nosotros, no los hemos ingerido, ¿no? Generalmente se pueden triturar con un mortero o diluir con agua o diluirlo con agua y luego administrarlo, que de acuerdo al paciente que tenemos muchas veces ayudarnos de esa manera, ¿no? Comprimido de liberación retardada, por ejemplo, esto no se deben de triturar porque es lógico, al ingresar al estómago se va liberando poco a poco, por eso se llama liberación retardada, ¿ya? También tenemos comprimidos con cubierta entérica, no deben triturarse porque tienen una protección. Hay otros que son gelatina, ¿no? Estos en general pueden abrirse y mezclar su contenido en agua y luego administrarlos. También tenemos los jarabes, soluciones. En general será la mejor forma de administración por sonda nasogástrica cuando el paciente lo requiera, ¿no? Según el estado del paciente, se administra por la sonda nasogástrica.
Aquí vamos a hablar de una de las vías más importantes. Bueno, todas son importantes, pero una de ellas es la vía sublingual. Esta vía sublingual, escuchen, la vía sublingual, su nombre lo dice, sublingual, ustedes la encontramos nosotros levantando la lengua en la parte baja, ¿no? Entonces aquí en el paladar, en el maxilar inferior, ¿ya? En el maxilar inferior, esta es la zona sublingual. Entonces, tú colocas la pastillita en esta zona de acá es una zona muy, muy ricamente irrigada, de tal manera que el medicamento que el médico te lo va a indicar y que te dice vía sublingual, significa que es solamente, no lo vas a tomar con agua, lógico, solamente tú esperas que el medicamento solito se vaya diluyendo con la acción de la saliva, etcétera, etcétera, pero no lo tomes con agua, porque si no ya perdería esa acción. La liberación del principio activo del medicamento a través de la vía sublingual llega directamente a la vena cava superior, directo al corazón. Entonces, por eso la importancia que le digo que él no pasa por el primer paso hepático. De frente va a la sangre, al corazón, y del corazón, lógicamente, a todo el organismo. Entonces, la vía sublingual es una de las vías que se utilizan, por ejemplo, en los casos de emergencias. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen problemas de problemas cardíacos, ¿no? Problemas que lógicamente, por ejemplo, pacientes que tienen Hipertensión, licenciada. insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que tienen las anginas de pecho, entonces ellos tienen que ingerir este medicamento a través de la vía sublingual. Ahí está. Ya lo están viendo. Levanta la lengua y debajo de la lengua ahí colocas tú el medicamento. Ahí lo están viendo. Miren, ahí está, muy bien. El paso a través de la membrana biológica y la distribución en el organismo, lógicamente, son dos factores determinantes en la capacidad de un fármaco para alcanzar la diana biológica con la cual va a interaccionar para producir un efecto biológico determinado, ¿no? Y dentro de las vías sistémicas para administrar los fármacos analgésicos, la vía sublingual es una vía de, por ejemplo, de administración alternativa. Por ejemplo, para muchos fármacos, ¿verdad? En el caso para el alivio del dolor irruptivo, por ejemplo, a nivel cardíaco, como le digo, en pacientes con dolor crónico, pacientes con problemas cardiovasculares. Entonces, en esos casos es necesarísimo administrarla por esta vía. La absorción de este producto, o sea, este medicamento, se efectúa a través de la mucosa sublingual, que es una zona muy vascularizada y de epitelio pluricelular, es muy especializada. Tiene un pH en torno a la neutralidad, o sea, no va a variar el medicamento. Se utiliza esta vía, por ejemplo, para evitar que el fenómeno del primer paso hepático y la eliminación presistémica, o sea, de la acción del principio activo del medicamento. Estas circunstancias nos permiten una absorción bastante rápida de algunas sustancias que pueden ser empleadas en el tratamiento de situaciones que requieren un efecto rápido, ¿no? Por ejemplo, la nitroglicerina, que este es un medicamento que es un vasodilatador que se utiliza en los casos de pacientes que tienen insuficiencias coronarias, que padecen de mucho dolor y ellos necesitan administrar este producto, este medicamento. La nitroglicerina se coloca aquí debajo de la lengua, e inmediatamente va a pasar a la sangre a través de la vena cava superior al corazón. Entonces, las carótidas, lógicamente, ¿no? El área de la cavidad oral es pequeña, todos lo sabemos, aproximadamente 200 centímetros cuadrados, con un pH entre 6 y 2, 6,2 y 7,4 de pH, ¿ya? Y sin embargo es una región rica en vasos sanguíneos y linfáticos, eso lo sabemos nosotros. Mírense ustedes con un espejo debajo de su lengua, ¿no? Van a ver que es una zona muy vascularizada. Los medicamentos cruzan la mucosa oral, entran a la circulación sistémica directamente, evitando el primer paso del metabolismo hepático, ¿ven? Lo cual tiene efecto a nivel de la biodisponibilidad, ¿ya?
Ahí está. Vemos también, por ejemplo, las características de la vía sublingual de administración de los medicamentos. Es importante que cuando se utilice esta vía, se coloque la tableta en la mucosa cerca de la encía, puesto que la saliva afecta la absorción del medicamento al hacer que este se diluya más rápido. O sea, se coloca el medicamento debajo de la lengua, cerca de la encía, y la acción poquito a poco se va disolviendo y este va cumpliendo su función de llegar por la vía directo a las carótidas, ¿no? La vena cava superior y al corazón, ¿no? Haciendo que se trague el medicamento antes de que se realice el proceso normal de absorción. Aquí las mejores preparaciones, por ejemplo, son las tabletas, porque los líquidos y las pastas se dispersan a través, ¿no? Lógicamente, de la membrana y se aumenta la posibilidad de que el paciente trague el contenido. En el caso de la mucosa oral se puede comparar con otras membranas lipídicas. Aquí vemos que la cantidad de medicamento absorbido depende de múltiples factores. Ahí tenemos, por ejemplo, el pH del medicamento, el coeficiente de partición de la forma no ionizada, el coeficiente de partición lípido-agua, el peso molecular que tiene y la velocidad de difusión pasiva del medicamento en la mucosa oral. El pH de la saliva también, los tejidos circundantes de la cavidad oral. El medicamento se aplica colocándolo debajo de la lengua del paciente hasta su disolución. Se absorbe rápidamente, ya que esta zona es muy vascularizada. Recuerden que a veces nos llegan pacientes con hipertensiones muy graves, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que bajar esa presión arterial. Entonces se coloca el medicamento a nivel de la vía sublingual y ustedes van a ir controlando la presión y van a ir dándose cuenta de cómo va a ir disminuyendo la presión. Es muy rápida la acción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta zona está muy vascularizada. Es por ello que se emplea a menudo en situaciones de crisis cardíaca, hipertensiones, etc. Recomendaciones generales durante su administración. No fumar, definitivamente. ¿Por qué? Cuando tú estás recibiendo este tipo de medicamentos por vía sublingual, no debes fumar. Primeramente porque el fumar, la nicotina produce vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción no va a permitir la absorción de este medicamento. No beber líquidos, lo estamos diciendo, porque la vía sublingual solita va a reabsorber el medicamento y va a llegar directo a la sangre y a la circulación, ¿no? Y sobre todo valorar la posible irritación de la mucosa. A ver si la mucosa oral está con heriditas o tiene algún proceso infeccioso, no es recomendable, ¿ya? Aquí mantener el medicamento el tiempo necesario, no tragarlo ni masticarlo, ¿ya? La palabra tragar es pasar, ¿ya? Entonces, en la vía sublingual no se traga y no se pasa, o sea, no se mastica tampoco. Entonces, solito se va reabsorbiendo, como les digo, y esto pasa directamente a la circulación. Hay fármacos indicados, por ejemplo, para la utilización de la vía sublingual, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos ahí vemos adenosina trifosfato, que eso se utiliza para la taquicardia supraventricular. Tenemos la buprenorfina, este es para el dolor. La nitroglicerina, que es para coronariopatías, o sea, problemas a nivel de las arterias coronarias, pacientes que tienen insuficiencias coronarias, problemas. En el caso de las nicotinas, del tabaquismo, pacientes que tienen este problema. Tratamientos por vía sublingual, han demostrado su eficacia al cabo de 1 año. Dice para el tratamiento por déficit de densidad ósea de la pelvis y la columna vertebral. Este es en el caso de ciertas hormonas, ¿ya? Estas son de ciertas hormonas que en el caso, por ejemplo, en nosotras las mujeres en la menopausa, perdemos ya mucho calcio. Entonces, eso nos va dejando con un déficit de densidad ósea, lo cual llamamos osteoporosis. Y se ve a nivel de los huesos largos, de la pelvis, de la columna vertebral, y vienen problemas muy serios, ¿no? Que cualquier golpecito uno se fractura los huesos. Entonces, hay unas hormonas también que las indican, unos tratamientos especiales que los indican para ese tipo de problemas, ¿no? Aquí también vemos que la vía sublingual en la inmunoterapia también específica, por ejemplo, también se administra. Es una alternativa efectiva, ¿ya? Y segura para la vía
también en el caso de la vía subcutánea, pero ya la vía subcutánea es otro tema, ¿ya? La buprenorfina, las vías subcutáneas y sublinguales son igualmente seguras y eficaces, siendo la sublingual de más fácil aplicación. Lógico, es muy práctica para poderla administrar, ¿no? Bien, a ver cómo los pasos, cómo administrar medicamentos a través de la vía sublingual, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros primeramente, aquí tenemos que tener a la persona que toma la medicación, debe estar en una posición vertical, especialmente sentadita, ¿ya? Antes de la administración. No permita que la persona se acueste ni intente administrar la medicación cuando la persona esté inconsciente, definitivamente. Esto podría conducir a la aspiración accidental de la medicación, lo hemos dicho, que la aspiración viene a ser un problema en la cual el medicamento se puede ir a la vía respiratoria y esto podría causar serios problemas, incluso la muerte. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿ya? Entonces aquí, administrar los medicamentos en la posición sentada, lo vas a ver, ¿ya? No coma ni bebas durante la administración del medicamento. Deja de fumar poco antes de la administración, ya lo hemos explicado. Toma el medicamento sublingual después de otros medicamentos orales. O sea, primero toma otro medicamento y al final dejas el sublingual porque es muy especial, va a demorar un poquito más, ¿no? Posiciona la pastilla correctamente debajo de la lengua, mantenerla en su lugar, eso hay que aplicarle al paciente. Mueve la pastilla solo si es necesario y verificar que el paciente la tenga allí y que no se la vaya a pasar, ¿no? Espera, una vez que el paciente ya se absorbió el medicamento, tú tienes que esperar y enjuagar la cavidad oral, ¿ya? Porque a veces son medicamentos amargos, ¿no? Que entonces van a tener ciertas reacciones, ¿no? Que el paciente se va a sentir incómodo, ¿ya? ¿Por qué se dice enjuagar? Porque como les estoy explicando, esto asegurará que el medicamento sea disuelto por completo y haya tenido la oportunidad de absorberse en las membranas de las mucosas, ¿no? La vía tópica, esa es otra vía importantísima. Ustedes la habrán en cualquier momento de repente de su vida, un golpe, algún accidente, ¿no? Que no nos falta. Entonces, ayuda, esta vía es muy buena en el caso de este tipo de traumas. Por ejemplo, aquí vemos que esta vía de administración consiste en la aplicación directa del medicamento sobre la piel y mucosa y orificios naturales. Pero ojo, consideremos, por ejemplo, que la analgesia, o sea, el producir, el disminuir el dolor, ¿no? Por la vía tópica a la modalidad analgésica conseguida tras la aplicación directa de los analgésicos a través de cremas, lociones, geles, aerosoles, por ejemplo, parches en piel o la mucosa gracias a un efecto local y no sistémico. Produce un efecto conseguido por los bloqueos nerviosos del sistema nervioso cerebroespinal, ¿ya? Entonces, a través de las terminaciones nerviosas, ¿no? Y esta consiste en la aplicación directa de estos medicamentos sobre la piel y mucosa de los orificios naturales. El objetivo de esta vía de administración, por ejemplo, es obtener el efecto local en el sitio de la aplicación, ¿ya? O sea, me golpeé la pierna, puedo decirte, y yo me aplico el gel en esa zona donde me golpeé, ¿no? Entonces, el objetivo de esta vía de administración es obtener el efecto local en el sitio de la aplicación, lógicamente. Aquí vamos a ver que consideramos a la analgesia por la vía tópica, a la modalidad analgésica conseguida tras la aplicación directa de estos productos a través de crema, lociones, a nivel de la piel y mucosa, ¿no? Gracias a ese efecto local y no sistémico, que es un efecto conseguido por los bloqueos nerviosos, como les decía, el analgésico se aplica en el sitio de origen del dolor a través de crema, lociones, geles, aerosoles o parches. La analgesia por vía tópica pretende que la molécula de la sustancia adecuada alcance las terminaciones nerviosas de los nociceptores en el sitio del dolor. O sea, son terminaciones nerviosas, ¿ya? Y además que se consiga la cantidad apropiada de fármaco para producir el efecto anestésico. O sea, ahí localizado, ¿no? Que esa cantidad se alcance en un tiempo mínimo, lo más rápido. Que el paso de solución anestésica
por ejemplo, al torrente sanguíneo sea mínimo para evitar efectos sistémicos indeseables y conseguir que la concentración de anestésico sea máxima en el lugar de acción, o sea, en el lugar donde se produjo el golpe, vamos a ponerlo en este caso, ¿verdad? Ustedes saben que la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros y lógicamente es muy rica en irrigación sanguínea y cumple su función de llegar a producir esa acción analgésica que se necesita. La analgesia por vía tópica puede conseguirse mediante la aplicación de diversos fármacos, a través de la piel, a través de las mucosas. Los fármacos analgésicos utilizados por vía tópica varían según realicemos una analgesia a través de la piel, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, o también a través de las mucosas. Ahí, por ejemplo, las ventajas de la analgesia por vía tópica, tenemos que permite la aplicación en el sitio afectado, pueden aplicarse altas concentraciones del medicamento en la lesión, es una técnica muy sencilla, ¿ve? Aquí, por ejemplo, muchas veces resulta incómoda la desventaja, ¿no? O estética para el paciente, no siempre se alcanzan las concentraciones requeridas del medicamento en las capas profundas de la piel. Aquí se precisa la utilización concomitante de otra vía para obtener un efecto sistémico, ¿ven? O sea, tienes que ayudarte de otras cosas, otros medicamentos más. Y, por ejemplo, otra ventaja es evitar el desarrollo de la tolerancia. Y aquí, por ejemplo, pueden aparecer efectos indeseables por absorción cutánea, especialmente si la superficie tratada es extensa o si la piel está lesionada. Facilidad de uso. En algunos casos puede provocar irritación local, esa es la desventaja, ¿no? O reacciones adversas cutáneas. Y también otra desventaja que es el peligro de absorción sistémica, ¿no? Especialmente con soluciones liposolubles. Ahí tenemos otra vía, la vía transdérmica. De repente ustedes en algún momento le han aplicado a alguien un parche, ¿no? Transdérmico, se llaman así porque el principio activo se encuentra en el parche y que pasa a través de la piel, de la dermis, claro está. Entonces tú lo colocas en una zona específica del cuerpo y el paciente va a sentir su mejoría durante las horas indicadas, ¿no? Porque se va liberando el principio activo durante todo el día, ¿no? Bueno, según la indicación también. Aquí, por ejemplo, en esta vía relacionada con la piel, vemos que el fármaco se deposita sobre la piel, concretamente la capa dérmica, y que acceda a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están bajo la piel. Como les digo, la piel es el órgano más irrigado, extenso y maravilloso del cuerpo humano. Aquí vemos también que las sustancias que se emplean buscan un efecto analgésico producido a distancia mediante un sistema con membrana controladora. Así es. Y, por ejemplo, también vamos a ver que si el efecto que buscamos es producir un efecto analgésico, disminuir el dolor en el sitio de aplicación, es interesante redirigir nuestra atención a la analgesia de vía tópica. Vemos también que las cremas, pomadas, liposolubles se administran por esta vía. Se absorben de forma más rápida los fármacos liposolubles que los hidrosolubles. Esta vía no presenta primer paso hepático, directamente a la piel, ¿no? La queratina epidérmica se comporta como si fuera cualquier membrana celular, por lo que solamente la atraviesa sustancia con alto grado de lipofilia, a través de la grasita, ¿no? Que tiene la piel. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, características de la vía transdérmica de administración. Por ejemplo, cómo lo vas a administrar, cómo lo vas a colocar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vas a ver los fármacos administrados en formulaciones galénicas de parches ceden, ¿no? Ceden de acuerdo a la cantidad, ¿ya? Del fármaco programado para un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, los parches de nitroglicerina, como les decíamos, esto también para pacientes cardíacos, los de nicotina, por ejemplo, para pacientes que son fumadores,
¿no? Que tienen esa adicción al cigarro, le colocan unos parches para que la nicotina se vaya liberando en la piel y el paciente no siente la necesidad imperiosa de fumar. O también los de hormonas sexuales para terapia hormonal sustitutiva en la menopausia. En el caso de las pacientes menopáusicas, le colocan unos parches de estrógenos para al menos que la menopausia no sea tan terrible. En algunas mujeres es muy acentuado los problemas que se presentan, ¿no? Entonces se le coloca una sustitución hormonal, ¿no? De hormonas sexuales, en estos casos de la menopausia, a través de los parches. Estos se adhieren a la piel y el fármaco se va absorbiendo de manera constante, todo el día, todo el tiempo. Y por el momento, por ejemplo, no hay muchos fármacos que se puedan administrar por esta vía. Por ejemplo, la nitroglicerina, la escopolamina, la nicotina, etc. Son muy pocos todavía. Bueno. Dentro de la vía sistémica para administrar fármacos analgésicos, la vía transdérmica es en la actualidad una vía de elección para el alivio del dolor crónico. La vía transdérmica, por ejemplo, puede ser preferible a la vía oral en el contexto de una malabsorción del tracto gastrointestinal, cuando hay disfagia o estreñimiento también, ¿no? Disfagia es una dificultad para tragar en el caso de pacientes que dependen neurológicos también, ¿no? Ayuda muchísimo en esos casos. ¿Ya? Y aquí tenemos también unas ventajas asociadas a la utilización de la vía transdérmica y también otras que son inconvenientes o desventajas, ¿no? Por ejemplo, en la vía transdérmica, la ventaja es que es de rápida absorción sistémica. Si la sustancia es válida, es parecida a la vía intravenosa, o sea, es rápida, ¿ya? Es rápida, sin variabilidad interindividual. El inconveniente es aquí que los fármacos necesitan tener características adecuadas para ser incorporados a los sistemas transdérmicos, o sea, tienen que ser especialmente preparados, claro está, ¿no? Evita el primer paso hepático, como lo hemos dicho. Aquí, en este inconveniente, que hay variabilidad de absorción. Evita las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas. Aquí, la administración de la mayoría de los fármacos, incluidos los anestésicos, a través de la vía cutánea, proporciona una absorción deficiente debido a la presencia del estrato córneo. Uno de los factores que influyen en la absorción es la temperatura. Por lo indolora, o sea, la ventaja es que es indoloro, por lo que aumenta la aceptación, aumenta el cumplimiento del tratamiento y mejora el resultado analgésico. La vía transdérmica es excelente. Y aquí el inconveniente es que el tiempo de latencia es relativamente largo. Aquí la disminución de la secuencia de la administración. La duración de los parches permite una liberación continua, ¿ya? Simular a una perfusión endovenosa y a los niveles plasmáticos se mantienen constantes sin la aparición de picos. Y aquí hay una dificultad, ¿no? En la titulación de las dosis. Hay una lentitud de reversión de los efectos secundarios y hay reacciones irritativas a veces o alérgicas en el lugar de la piel, o sea, en la zona de aplicación. ¿Ya? Y la vía de administración es cara. Muchas veces son costosas estos parches, ¿no? A ver, jóvenes, un ratito. Aquí vemos, por ejemplo, instilaciones, ¿no? Esa es otra de las vías que también se utilizan para administrar medicamentos, ¿no? ¿Quién no de repente a uno de sus niños, a alguien de la familia, han tenido que ustedes colocarles algún medicamento, ¿no? Aquí, hablando de las instilaciones, por ejemplo, tenemos lo que son las instilaciones nasales, lógicamente, ópticas, gotitas, y oftálmicas, ¿no? Incluso en las oftálmicas vamos a ver unas cremitas. Entonces, a ver, ¿qué son o qué es una instilación, verdad? Una instilación, por ejemplo, es el goteo de un líquido en una cavidad, ¿ya? Por ejemplo, un colirio. El lugar adecuado para instilar un medicamento en el ojo es el fondo del saco conjuntival inferior, o sea, el párpado inferior, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que es una zona también muy irrigada, ahí lo están viendo en la fotito, ven aquí en la parte inferior del ojo, esta es la conjuntiva, que es muy ricamente irrigada, es apta para poder instilar estos medicamentos. Excelente. Por ejemplo, la administración de un líquido puede ser gota a gota,
Su acción, por ejemplo, vamos a ver que de añadir un medicamento líquido gota a gota sobre una superficie de la mucosa, ¿no? Cuando suceden, por ejemplo, accidentes, de repente algo te cayó en el ojo, bueno, tú lo primero que haces es lavar el ojo, ¿no? La zona del ojo, eliminar la sustancia que es irritante, y bueno, después tú, si es necesario, en este caso, busca la ayuda de un oftalmólogo. Y ellos muchas veces te van a indicar ciertos colirios, de la cual tú tienes que administrarte cada tantas horas que ellos te indiquen. Esos colirios también son indicados para pacientes que padecen, por ejemplo, están en cuadros de glaucoma, ¿no? O que están camino a este problema de la presión intraocular elevada. Entonces hay que instilarles ciertas gotitas que son especializadas para mantener las presiones intraoculares dentro de los valores normales. O sea, esta vía es excelente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos otra, ¿no? La vía nasal, las gotitas a nivel de la vía nasal. Las soluciones nasales son formas farmacéuticas líquidas destinadas a ser aplicadas sobre la mucosa nasal. En esta vía relacionada con las mucosas, ¿no? Se deposita el fármaco para que alcance las venas capilares e ingresen a la circulación sistémica y se evita el efecto del primer paso hepático, o sea, es directa la acción, ¿no? Ahora, pues también, según el modo de aplicación, se debe distinguir entre las gotas nasales que administran por instilación sobre cada fosa y se envasan en frascos cuentagotas. Y también tenemos los nebulizadores. Se aplican presionando un recipiente plástico de paredes flexibles en cada fosa nasal. Las ventajas asociadas a la utilización de la vía intranasal, técnica no invasiva, permite la incorporación directa del fármaco al torrente circulatorio. Evita el tránsito por el tracto gastrointestinal inferior y el sistema porta, o sea, el hígado. Rápida instalación del efecto, latencia rápida y buena tolerancia. Eso lo vamos a ver nosotros a través de la vía intranasal. ¿Cómo prepara el material necesario para la administración de esto, no? Es una técnica, ¿no? Por ejemplo, tú antes de administrar cualquier producto, tú tienes que lavarte las manos. Tienes que tener tu material preparado que vas a emplear. Llevas el medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lleva, por ejemplo, unas gasitas, ¿no? Entonces tú tienes tu material preparado, tus manos bien limpias, te acercas al paciente y se las aplicas. Por ejemplo, vamos a ver que antes de llevar a cabo cualquier técnica hay que tener preparado el material que se va a emplear. Y en este caso consiste en que el medicamento, por ejemplo, tener tus guantecitos, tus manos limpias definitivamente antes de ponerte los guantes, tus pañuelitos desechables o gasitas. Batea se le dice a una, puede ser una fuentecita, ¿no? Pero todo es estéril dentro del ámbito hospitalario, ¿ya? O una riñonera te ayuda también en esto. De familia te ayuda muchísimo. Aquí, en la realización del procedimiento, por ejemplo, antes de todo, ya preparaste tu material, todo lo que te dije, tú vas a hacerte un buen lavado de manos, un buen calzado de tus guantes, explique el procedimiento al paciente, señor tal, señor Fernández, le voy a aplicar sus gotitas, a ver si hay que explicarle, y solicite su colaboración, y entonces de esa forma va a ser más práctica la aplicación. Indíquele que se suene primero la nariz para limpiar las fosas nasales, ¿ya? Ayude al paciente a colocarse en la posición adecuada, que la efectiva es mejor sentada, pero guardando un espacio atrás para poder estirar un poco la cabeza y para que pueda inclinarla hacia atrás. Entonces, de esa manera, tú vas a aplicarle las gotitas indicadas, ¿no? Entonces, ahora con el cuentagotas se extrae la cantidad de medicación suficiente para poder instilarla en el orificio nasal del paciente. Indíquele que incline la cabeza ligeramente hacia atrás, abra completamente los orificios nasales del paciente y para ello utilice el dedo pulgar de tu mano, presionando con suavidad sobre la punta de la nariz, mientras apoya el resto de la mano en la frente del paciente. Introduzca aproximadamente 1 centímetro de cuentagotas en el orificio nasal, procure que el cuentagotas no entre en contacto con el tabique, con la nariz del paciente, o sea que entre, pero no chocando las paredes, ¿no?
Dirige la punta del cuentagotas al tabique nasal, conservando siempre un ángulo de 180 grados. Y eso facilita que el medicamento discurra hacia la parte posterior de la nariz y no hacia la garganta. Pídele al paciente que respire por la boca y eso evitará estornudos, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo en los problemas que pueda presentar su pacientito, ¿no? Compruebe durante unos minutos que no aparecen problemas respiratorios, repite el procedimiento en el otro orificio nasal y que permanezca unos minutos, unos 5 minutos con la cabeza inclinada hacia atrás para que llegue bien el medicamento, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿para qué se usa el cloruro de sodio nasal? Este medicamento se usa, por ejemplo, al higiene y lavado de las fosas nasales en adultos cuando las condiciones fisiológicas lo requieren. Con el paso de la congestión nasal, irritación nasal, ardor, obstrucciones, resfríos, heridas nasales, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de solución de 3 gramos, por ejemplo, de este cloruro, se utiliza como coadyuvante para aliviar la congestión producida por sinusitis, pacientes que tienen esas rinitis alérgicas, ¿no? Y goteo postnasal. Entonces ayuda muchísimo el suerito, ¿no? Es lo que llamamos también el suerito fisiológico, que es excelente. Por ejemplo, aquí también vamos a ver las gotas óticas, el oído, ¿no? El oído también, ustedes saben, es otro órgano, la oreja, el conducto auditivo formado por el pabellón auricular, usted ya conoce. Estas gotitas son preparadas líquidas destinadas para ser aplicadas en el conducto auditivo externo, ¿ya? Para ejercer una acción local, ¿ya? Entonces, recuerden que si el paciente, por ejemplo, tiene un problema de rotura del tímpano, que es una membrana que protege la zona del oído medio, ¿no? Entonces, con el externo lo divide. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no, de preferencia no aplicarlas, ¿ya? Entonces, estas gotitas óticas son preparadas para ser aplicadas en el conducto auditivo externo para ejercer una acción local. El fácil acceso al oído favorece, hace que muchos procesos otológicos sean susceptibles de ser tratados con estas técnicas. Antes de aplicar las gotas en la oreja o óticas, en el oído, es imprescindible conocer el estado de la membrana timpánica, ¿ya? Aquí vamos a ver que en caso de estar perforada, la medicación pasaría al oído medio y se podrían producir las siguientes consecuencias. Esto es peligrosísimo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes van a ver que hay una estimulación del sistema cócleo-vestibular, que es a nivel del oído interno, ¿no? Ven, ahí está, más o menos lo están viendo. ¿Ya? Ven chicos. Entonces, hay reagudización del proceso óptico previo, o sea, se complica el problema, ¿no? Entonces, ven, ahí está más o menos, ustedes ven unas fotitos del tímpano, miren cómo se ve, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los objetivos, por ejemplo, es el tratamiento local de infecciones o inflamaciones en los oídos, el alivio del dolor y ablandamiento de tapones. ¿Qué son tapones? Los tapones se le llama lo que es el cerumen, ¿no? O cerilla le llaman. La cerilla es un componente natural que lo producen las células a nivel del conducto auditivo como protección, pero a veces estas son muy espesas, muy densas, de tal manera que taponan el oído y el paciente no escucha. Presenta hipoacusia mecánica. Entonces va al otorrino y el otorrino encuentra, pues, y le saca el tapón, le hace un lavado con agüita tibia, jabonosa, y lógicamente deja ahí un ratito y después empieza a salir todo eso. Ablanda el tapón porque son como medio grasoso, lo ablanda y entonces eso le facilita al paciente nuevamente a poder eliminar ese tapón y escuchar bien, claramente. Ahora, ¿qué material yo utilizo para esto, no? Tú tienes que, como todo profesional, tienes que tener una organización en todos tus materiales, tu técnica. La técnica dice que tú tienes que, primeramente, ver que tengas todo tu material junto y te acercas a la cama del paciente. Previamente con tus manos limpias, tus materiales, tus guantecitos, todo tu material ahí que no tengas que estar corriendo a buscar. Tú tienes que llevar todo a la cama o a la unidad del paciente, ¿ya? Antes de llevar a cabo cualquier técnica hay que tener preparado el material que tú vas a emplear.
En este caso consiste, por ejemplo, en el medicamento, claro está, tus guantecitos de protección, tus gasitas estériles, tu suerito fisiológico, tu riñonera, ¿no? O tu portamateriales estériles, eso tiene que estar limpiecito, protegido. Y bueno, la realización de tu procedimiento, que va a consistir primeramente, un ratito, en lavarse las manos, primeramente, en calzarse los guantes, ahí te tienes que calzar tus guantecitos, explicar el procedimiento al paciente, porque tú no vas a ir a lo calladito, tú tienes que explicarle para que el paciente pueda colaborar, él sepa qué le van a hacer y de esa manera él va a colaborar contigo. Ayudar al paciente a colocarse en posición adecuada, ¿no? En decúbito y con la cabeza girada o inclinada hacia el lado que no se va a tratar. Limpie suavemente el pabellón auricular, ¿ya? Así se evita que cualquier supuración penetre en el conducto auditivo, o sea, todo es prácticamente ahí externo, si se evita que atempere el envase frotándolo con tus manos, que no sea muy frío, lógicamente que entre tibiecito, ¿no? La medicación debe administrarse a temperatura corporal, ya que de lo contrario actuaría como un estímulo térmico sobre el laberinto y provocaría un episodio de vértigo agudo. Que sea temperado al ambiente, no que esté tibiecito, ¿ya? Abra el envase que contiene el fármaco, deje la tapa boca arriba, evita que se contaminen los bordes, y con los dedos índice y pulgar de la mano no dominante, coja la parte superior del pabellón auricular y tire suavemente de ella hacia arriba y atrás en los pacientes adultos, y solamente hacia atrás en los niños, o sea, es por la anatomía. Hacia atrás y hacia abajo en los lactantes, o sea, es por la forma anatómica se realiza ese procedimiento, ¿ya? Con eso se consigue ensanchar el diámetro del conducto y alinear el conducto auditivo externo mientras tira el pabellón auricular. Ahí se instila las gotitas prescritas por el médico, que caigan en la parte lateral del conducto auditivo externo, ¿ya? Ahora, no aplique las gotas dentro del conducto, ya que según cuál sea el proceso de base se puede producir dolor. En la pared tiene que ser, ¿ya, chicos? Que caiga ahí suavemente, que vaya cayendo suavemente de tal manera que el paciente no sienta ninguna reacción por la fuerza, ¿no? Evitar la contaminación del recipiente, no lo toques, presione suavemente para facilitar que el medicamento avance por el conducto auditivo externo. Pide al paciente que permanezca en esa posición unos 5 minutos más para que ingrese suavemente y en ello se evite la salida del medicamento. Y se favorece que el oído externo se impregne adecuadamente del medicamento, ¿ve? Transcurrido ese tiempo, el paciente ya puede abandonar la postura indicada y tenga la precaución de informarle que una vez administrado el tratamiento no debe de colocarse gasas o algodones en el conducto, ¿ya? Si lo hiciera, estos apósitos absorberían la capilaridad, parte de la medicación, ¿no? Con lo cual disminuiría su eficacia. Ahí nos dice, por ejemplo, administrar más de 3 gotas en cada oído. En el caso del lavado de oídos, jovencitos, esto lo hacen los médicos, ¿ya? Los médicos profesionales o las enfermeras también que están capacitadas en esto, ¿no? O sea, no, es porque es una técnica especial, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, instilaciones oftálmicas, ¿no? De repente ustedes en algún momento han tenido una conjuntivitis, algún problema a nivel del ojo. Entonces, estos medicamentos se aplican directamente en el ojo. Se busca una acción local, que la biodisponibilidad es baja, pero esta vía permite alcanzar concentraciones del principio activo, ¿no? Elevadas. Existe absorción a nivel de la córnea. Mira, qué interesante. Es muy importante que el envase no toque el ojo durante la aplicación del fármaco para evitar contaminaciones. Pueden ser soluciones, colirios o pomadas. Eso es lo que indican pues, los oftalmólogos. Entonces, estos productos, una vez que tú abres el recipiente, se puede usar hasta 30 días. Incluso ahí te dice el tiempo. No lo uses más. ¿Por qué? Porque ya se contamina y lógicamente va perdiendo su acción, su principio activo, ¿ya? ¿Qué es un colirio? Bueno, muchas veces ahora con esto de las computadoras se produce la sensación de ojo seco. De repente ustedes están con esa sensación que el ojo te pica, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo con la computadora,
se vive esa sensación. Entonces los médicos te indican unos colirios o gotitas o lágrimas naturales, le llaman, ¿no? ¿Pero qué son estos? Los colirios son preparaciones farmacéuticas líquidas destinadas a aplicarse directamente en tus ojos. Son básicamente medicamentos con una actividad antiinfecciosa o antiinflamatoria, según sea el caso. Pero también para el tratamiento de enfermedades propias del ojo, como el glaucoma, les explicaba. El glaucoma viene a ser una enfermedad en la cual se caracteriza por el aumento de la presión intraocular. Estos pacientes necesitan de estos colirios especiales, incluso hay diferentes tipos de glaucomas. Y según sea el caso, el médico te dice, estas gotitas son para el ojo derecho y estas gotitas para el ojo izquierdo. O sea, hay que tener mucho cuidado de no confundirlos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y asimismo, también se usa esta denominación para los preparados oftálmicos, que únicamente tienen actividad lubricante, o para las lágrimas artificiales, para paliar la sequedad ocular. Como les explico, hoy en día con esto de las computadoras se produce esa sensación del ojo seco. Entonces hay que aplicarse las lágrimas naturales, ¿no? La acción a través de la cual se administra el colirio también recibe el nombre de instilación. Debido a la delicadeza de la zona de aplicación, por ejemplo, los colirios tienen que ser estériles definitivamente. No hay que contaminar, no tocar la puntita del recipiente con el ojo del paciente, ni con tus manos, que no toque con nada. Entonces eso es para mantener la esterilidad del contenido. También hay que observar las siguientes precauciones. Por ejemplo, que es muy fácil su contaminación. Y es lógico, si ese producto ya se contaminó, va a afectar al ojo, no lo va a curar, más bien se va a contaminar y van a tener que buscar nuevamente ayuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con la asepsia en la administración de estos colirios. Manipular los colirios siempre con las manos limpias, lavarse bien sus manos y antes de aplicarte los medicamentos, evitar el contacto de la punta del aplicador del colirio con los dedos, con el ojo en el momento de la instilación, ¿ya? Solamente que caigan directamente al ojo. Finalizado el tratamiento, desechar todo tipo de colirio que pueda caer. A veces cae una gotita que seca con una gasita, ¿no? Una vez abierto, presenta una duración limitada de 4 semanas, un mes, que nunca debe sobrepasarse porque ya les expliqué, se contamina. Por lo que hay que estar especialmente atentos a usar monodosis, como te indica el médico. No debe administrarse todo el contenido a la vez, sino que se puede ir administrando durante un día y después desecharla, depende, o sea, la indicación. No utilizar más allá de un día, pues no lleva conservantes muchas veces, ¿no? Los colirios son para uso personal, es decir, no deben compartirse con otras personas, eso hay que tenerlo presente, es algo muy personal. Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco y seco hasta la siguiente aplicación. Eso hay que tenerlo presente. Ahí, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo vas a administrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la efectividad del colirio puede verse reducida también a veces por si no aplicas correctamente las gotas. Una correcta instilación del colirio ayuda a reducir los efectos adversos, tanto locales como generales. Aquí están recomendaciones para instilarse en el colirio correctamente. El primer paso, por ejemplo, una vez destapado el envase, ¿ya? Sujételo con la mano más hábil que tú, ¿no? Puede ser tu derecha, si eres diestra, o ambidiestro, etcétera, etcétera, o zurdo de repente. Colocas, ¿no? Con su mano más hábil, puede ser con el dedo índice, de su otra mano baje el párpado inferior para formar un espacio donde instilar la gota. El segundo paso, posiciona el envase sobre el ojo sin tocarlo a la altura del espacio recién formado en el saco conjuntival, ¿no? Del párpado inferior. Aprieta el frasquito hasta que caiga una gotita. Ayuda el procedimiento al inclinar la cabeza un poco hacia atrás y hacia el lado del ojo donde se aplicará la gota. El tercer paso, por ejemplo, después de aplicar la gotita, mantenga el párpado cerrado durante 1 o 2 minutos antes de parpadear con el fin de dar más tiempo para que penetre bien el medicamento en el ojo. Y el cuarto paso, para disminuir la posibilidad de efectos adversos sistémicos, es decir, fuera del ojo, en el resto del organismo, vamos a ver también que al mismo tiempo
que se cierra el párpado tras la instilación, aplique una suave presión con el dedo índice sobre el conducto lacrimal, que se ubica en la base, cerca de la base de la nariz y el ojo. Utilice un pañuelito desechable para secar inmediatamente el exceso de gotitas que pueda salir y evitar que contacte la delicada piel de los párpados. Ahí está más o menos en la técnica, ¿ven? Aquí, otras recomendaciones de interés que debemos tener presente. Una gota de colirio posee un volumen de 25 a 50 microlitros. Por ejemplo, dependiendo del parpadeo, el volumen que puede retener el ojo de 10 microlitros. La administración de más de una gota a la vez es inútil, no mejora la eficacia del colirio. En cambio, puede cambiar el efecto, ¿no es cierto? O sea, aumentar los efectos, sino favorables, ¿no? La instilación por error de 2 gotas en lugar de una no implica que deba anular o postergar la siguiente aplicación. Mantenga la pauta de administración. Hay que llevar bien el control de esto, ¿ya? Si no está seguro si la gota entró o no, instile otra. Es importante asegurarse que la gota entre en contacto con el ojo. La gota de colirio en el ojo necesita un tiempo de 5 minutos para absorberse. Si se tiene que aplicar un segundo colirio, espera este tiempo para evitar el efecto lavado del primer colirio y este se puede absorber y actuar. Otras recomendaciones de interés. Algunos colirios se presentan en forma de suspensión. En estos casos es fundamental agitar el colirio antes de su instilación. Esto favorece la distribución uniforme del principio activo. En caso de emplear pomadas oftálmicas, se procederá del mismo modo que son los colirios, de manera que quede aplicada sobre el fondo del saco conjuntival una cantidad equivalente a un grano de arroz. Para desprender el filamento de pomada, se debe rotar el tubito al final de la aplicación y a continuación se deben cerrar los párpados y aplicar sobre eso un ligero masajito, en el caso de esta pomadita, ¿ya? Cuando coincidan la instilación de un colirio y la aplicación de una pomada, siempre debe ponerse primero el colirio y a continuación la pomada, claro está, ¿no? Entonces hay que tener ese principio presente. No se asuste, por ejemplo, por ejemplo, si tras la instilación del colirio se produce un ardor y enrojecimiento leve en el ojo de corta duración. Esto es esperable, es por la reacción que a veces el contenido, ¿no? El compuesto químico. No debe motivar la interrupción del tratamiento, se ve y después se ve la reacción del paciente, ¿no? La visión se vuelve a veces borrosa, es natural. Durante unos instantes, durante la instilación, simplemente evite realizar actividades, espere que se produzca la acción del medicamento y que necesite mayor agudeza visual durante ese tiempo. Entonces, o sea, descansar mejor en esos casos, ¿no? Hasta que todo se normaliza. Si percibe el sabor de colirio en la boca, esto sucede porque el conducto lacrimal drena hacia el interior de la nariz, que a su vez está comunicado con la garganta, por eso vas a sentir el sabor. A veces son productos que son amargos, o de repente tienen colorantes, y tú lo vas a ver en la garganta, o en la lengua del paciente. No utilice las lentes de contacto si no tiene la certeza de que no se alterará antes de la instilación del colirio. De preferencia no tenerlos puestos. Esto es debido a que los principios activos y excipientes pueden acumular en los lentes y deteriorarlos, la lente. Por ejemplo, cerciórese con su farmacéutico o con el prospecto del colirio la indicación del producto, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Entonces, ¿qué tal, jóvenes? Gracias por su atención. ¿Y alguna preguntita acerca del tema que hemos tratado? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora escucha. Responde las preguntas que dije. Y el delegado. Ya.
Entonces, ahora ustedes hablen, a ver. Conveniente. Ya, muy bien. Les agradezco, señorita Palomino. Ya, muy bien. ¿Ya? Con sus